Bueno, Lamentaciones, vamos a leer el capítulo 3 y vamos a leer un par de versículos, 21, 3, 21. Si lo encontraron, dice así: pero hay algo que recuerdo siempre y me da esperanzas, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! Lo leo otra vez. Pero hay algo que recuerdo siempre, dice, y lo que recuerdo me da esperanzas. Y es que la misericordia del Señor nunca se acaba. Tampoco se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande, Señor, es tu fidelidad! Acá hay dos palabras que es bueno rescatarlas y ver el significado rápidamente. Una es misericordia. La palabra misericordia significa o hace referencia a un atributo de Dios para perdonar los pecados. Y la palabra gracia es un don o un favor que se hace a alguien inmerecidamente. Es un regalo. Con lo cual, acá tenemos gracia y misericordia del Señor. Lo que tenemos es el regalo del perdón de Dios. Si le tengo que poner un título a este sermón, es precisamente ese: Dios nos regala su perdón. Al principio de nuestra vida espiritual, yo voy a hacer un reconto de lo que yo vi en mi vida y vi en la vida de otros. Al principio de nuestra vida espiritual entendimos esta realidad. Dios nos regala su perdón. No lo merecíamos. Realmente no lo merecíamos. Todo lo contrario. Pero en su inmenso amor nos regaló su perdón. Y junto con el perdón nos dio la vida eterna. Llegamos acá, todos llegamos a la iglesia bastante golpeados. Algunos más, otros menos, pero todos golpeados por nuestra propia historia. Y cuando llegamos así de mal, la verdad es que yo no recuerdo haber preguntado cuánto salía el perdón de Dios y su gracia y su misericordia, sino que simplemente la agarré. Me apropié de ella. No pregunté nada. Me apropié de su perdón, me apropié de su gracia y me apropié de su amor. Todos nosotros sabíamos que habíamos cometido errores y pecados y comprendimos como nunca cuál era nuestra verdadera condición cuando llegamos. Personas imperfectas, pecadoras, espiritualmente sin derecho a nada, alejados de las promesas de Dios y también alejados de las bendiciones del Señor. Llegamos llenos de errores. Esa es la verdad. Pero pasamos de estar lejos a estar cerca. Cuando pedimos perdón, pasamos de estar afuera a estar adentro. Pasamos de ser esclavos a ser libres. Pasamos de ser rechazados a ser aceptados. Y eso por gracia y misericordia de nuestro Dios. La verdad es que Dios nunca, a mí por lo menos, y creo que a ninguno, Dios nunca nos pidió algo o un cambio previo antes de entrar y de conocerlo. No nos dijo: tenés que dejar esto, tenés que dejar este pecado, tenés que dejar esta imperfección y este error y después vení. No.
La invitación del Señor fue: vení y después vas a dejar esto. Pero vení, primero vení. Te quiero acá, conmigo. En ese primer amor entendimos lo grande que son su gracia y su misericordia. Comprendimos que nuestras imperfecciones y errores eran perdonados una y otra vez porque somos seres humanos y como seres humanos somos imperfectos. Comprendimos que esta condición nos acompañará a lo largo de la vida y como todo estaba tan fresco, esta realidad estaba tan fresca y su perdón era tan reciente, no nos preocupó mucho sabernos imperfectos. Lo que nos interesó siempre es su amor incondicional. Pero descubro algo, y de eso quiero hablarles brevemente en esta noche. Descubro que después de algunos años de vida cristiana, comienzan en nosotros los problemas con relación a esto. Nos olvidamos de que su gracia y de que su misericordia son eternas y se renuevan cada mañana. Como dice el Salmo 111. Si pueden, anótenlo. Salmo 111. La misericordia del Señor es eterna y se renueva cada mañana. Digo, con el paso de los años, nos vamos olvidando de esto y vamos cayendo en algunos de estos 3 casos de los cuales quiero hablarles hoy. 3 casos. Primer caso. El primero es el caso Judas. El caso Judas. No se asusten, vamos a ver qué les quiero decir. Si abren su Biblia en Mateo 27 y leen los primeros versículos, a ver si la tengo acá. Sí, 27 a partir del verso 3, dice: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, importante, he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa ya a nosotros? Eso ya es cosa tuya. Hasta ahí. ¿Qué es el caso Judas? Judas fue alguien que experimentó el perdón de Dios, caminó con Jesús durante varios años, vio los milagros del Señor, pero después de un tiempo se olvidó de que ese Dios era amoroso y misericordioso y perdonador. Desde donde estaba Judas, pecó, se equivocó al entregar a Jesús. Judas tenía que dar 2 pasos para remediar ese error. Tenía que dar 2 pasos, pero ¿saben qué? Dio uno solo. El primer paso era reconocer que había pecado. Y en Judas, como leímos, dice Mateo, cuenta que él estaba arrepentido y que había reconocido su pecado. Fantástico, Judas dio el primer paso, pero se olvidó de dar el segundo. ¿Cuál es el segundo? El segundo paso es decirle: Señor, perdóname. Y aceptar que Dios lo perdona. Quiero que quede bien
claro en la mente de ustedes esto de los pasos, porque lo vamos a ver en los otros casos. De donde estaba, Judas tenía que dar 2 pasos para estar en la situación ideal. Dio el primero, reconocerse pecador. Pequé, me equivoqué. El segundo paso era, Señor, perdóname y acepto tu perdón. Ese no lo dio, se quedó hasta acá. ¿Por qué traigo este caso Judas para nosotros y en medio de esta situación de gracia y de misericordia? Porque yo reconozco que luego de convertidos nosotros, de haber conocido al Señor, avanzamos en nuestra vida espiritual y lamentablemente nos vamos olvidando de que su gracia y su misericordia nos acompañarán siempre, cada día de nuestra vida. Y junto con el olvido de esta realidad, nos transformamos en cristianos buscadores del perfeccionismo. Vean este camino. Nos olvidamos de que la gracia y la misericordia del Señor son reales y son nuevas cada mañana. Al olvidarnos eso, vamos en un camino inexorable hacia el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque no nos permitimos equivocarnos y no reconocemos que somos pecadores. Perfeccionismo. Y la verdad es que como nunca vamos a ser perfectos y como siempre nos vamos a equivocar, doblamos la apuesta y después del perfeccionismo damos el paso siguiente, que es el legalismo, y la verdad, hablando mal y pronto, ahí estamos en el horno. Ahí estamos en un serio problema. Cuando se llega al legalismo, estamos en un serio problema. En ese estado, los pecados y los errores se ocultan. Los pecados y los errores no se confiesan. Tal vez por una cuestión de miedo, tal vez por una cuestión de vergüenza, pero lo que se hace con los errores, lo que hacemos con los errores es, los ponemos debajo de la alfombra. La verdad que ponerlos debajo de la alfombra es no darnos cuenta de que estamos en una situación muy compleja y estamos armando una bomba de tiempo. No reconocer los pecados y los errores personales y guardarlos son los ingredientes para una tremenda bomba de tiempo. Hablando en estos últimos días, la verdad que me da mucho dolor y estoy viendo que esa bomba de tiempo está empezando a explotar en la vida de muchos cristianos, de muchas iglesias y de muchas denominaciones. Me da tristeza, pero es así, esta es la realidad. Cuando las cosas se ocultan, se va muriendo. El perfeccionista legalista lo que hace es retiene el pecado y los errores, los retiene, no los suelta, los retiene, los guarda, ¿entienden? Los cuida, los cuidan. Y las consecuencias de retener el pecado y el error, por no reconocerlo simplemente, las consecuencias son graves. Por ejemplo, yo anoté algunas. Nos enfermamos espiritualmente, pero también nos enfermamos físicamente. Y esto es verdad, no crean
que la enfermedad es solo espiritual, la enfermedad también es física. Cuando la gente retiene el pecado y los errores y no los confiesa, no los larga porque tiene miedo, qué dirán y qué sé yo, cuántas otras cosas, lo único que haces es enfermarte. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Cuando la gente viene y los confiesa, dejás de ir a los médicos, o al menos a muchos médicos. Hasta dejás algunas pastillas. Significa que el perfeccionismo y el legalismo enferman físicamente. También otra realidad es que son cristianos que están tensos. Me voy a poner yo también. Cuando somos legalistas estamos tensos. Y cuando nos tocan explotamos, y explotamos de cualquier manera. Y cuando digo de cualquier manera es de cualquier manera. Sin límites. Es una bomba de tiempo. Nos transformamos en una bomba de tiempo. Y es como que caminamos con un cartel que dice ni te acerques a mí. Así, un cartel ciego, ¿no? Ni te acerques a mí porque exploto. Nos sentimos atados, perdemos la paz. Otra cosa que me llamó la atención y la vi. El legalista es activista. El legalista comienza a hacer muchas cosas y muchas obras y muchas tareas en la iglesia y fuera de la iglesia porque inconscientemente piensa que de esa manera va a ser perdonado y aceptado. Y lo que no se da cuenta es que no importa lo que hagas, el Señor te va a perdonar igual. No tenés que hacer nada, porque no es por tu fuerza, por mi fuerza que vamos a ser perdonados, sino que vamos a ser perdonados porque nuestro Dios es amoroso, es grande, lleno de gracia y lleno de misericordia. Amén. Judas tenía que dar 2 pasos, dio 1. Vamos al segundo caso. El segundo caso es el caso del hijo pródigo. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, lo van a encontrar en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Es una palabra extraordinaria. Esa palabra es extraordinaria. Pero les voy a resumir para los que no la leyeron. Había un hombre muy rico que tenía 2 hijos. Uno de los hijos decidió en vida pedirle la herencia, parte de la herencia a la que le correspondía a él. Entonces, el padre se la da. Y el chico decide con ese dinero, con esa herencia, irse a vivir al exterior. Y allá derrocha hasta gastarse toda la plata. Justo en ese momento, ese lugar donde vivía sufre una crisis económica, llamémosle. Y entre la crisis y que él se había malgastado toda la herencia, sale a buscar trabajo y el único trabajo que había era el de cuidar cerdos, cuidar chanchos. No hay nada peor que cuidar chanchos. Y criar chanchos, para mí, pega en el palo.
Y este joven, que lo tuvo todo, ahora no tenía nada. Y es más, dice la Biblia que anhelaba y pedía por favor al menos poder comer la comida que le daban de comer a los chanchos. Se le hace la luz y dice, ¿por qué no vuelvo a la casa de mi padre? Y aunque sea ahí trabajo, voy a tener. Y un trabajo más digno. Entonces decide volver a la casa del padre. Cuando el padre lo ve venir, me imagino que no lo podía creer. Y no pensó. Fue, lo abrazó, le hizo poner ropa nueva, buena, hizo un banquete, hizo una fiesta y dio la orden de que le pongan un anillo. Y para el padre este era un hijo que se había perdido y ahora estaba de nuevo con él. Al padre no le importaba la plata que se gastó, ni la herencia que se gastó. El padre lo que veía era la persona de su hijo. Su hijo. El caso del hijo pródigo es el caso donde un hijo comete un error, lo reconoce, pide perdón y recibe el perdón. Pero el hijo pródigo da un paso más. Cuando llega y habla con el padre, le dice, por favor, yo lo que te pido es, dame trabajo como un empleado o un esclavo tuyo más, nada más. Él no volvió a pedir y a reclamar su condición de hijo. Volvió para pedir trabajo y para ser igual que un esclavo del padre. El hijo pródigo estaba a la misma altura que Judas. Judas dio un paso. A ver, los dos tenían que dar 2 pasos. Judas dio solo 1. El hijo pródigo dio 3. El paso del arrepentimiento, el paso del pedido de perdón y de la aceptación del perdón, pero dio otro paso que estaba de más. Y fue cuando le dijo al padre, yo quiero ser simplemente un jornalero, un empleado. Ese paso estaba mal y estaba de más. ¿Por qué? Porque su padre nunca iba a permitir que su hijo no siga siendo su hijo. Este joven lo que pidió es, Padre, degradame. Degradame de mi condición de hijo y haceme un esclavo tuyo. Y el padre le dijo, de ninguna manera. Vos vas a ser mi hijo siempre. No te equivoques. Ese paso del hijo pródigo estaba de más. Era una especie de autocastigo infringido a través del cual quiso degradarse a sí mismo. Y a veces los cristianos nos comportamos como Judas y a veces nos comportamos como el hijo pródigo.
nos sentimos perdonados, pero a la vez sentimos que para Dios ya no servimos, que somos poco confiables, que ya no podemos trabajar para los hermanos, para la iglesia, que ya no podemos trabajar para su obra, porque hemos pecado. Pero la verdad es que tenemos un Dios que es todo amor y que su gracia y su misericordia se renuevan cada mañana. El anillo, en esa época, era un símbolo de posición y de aceptación. Cuando el padre le pone a su hijo, dice, pónganle el anillo a mi hijo, el anillo lo que está diciendo es, este es mi hijo. Y por más que quiera degradarse, no lo voy a permitir. Pónganle el anillo porque este es mi hijo. Vos y yo somos sus hijos. Los hijos de nuestro Padre Dios, grande en gracia y en misericordia. Y el tercer caso es el caso del apóstol Pablo. Con esto quiero terminar. El caso del apóstol Pablo. Este es un caso que, como tantos otros, este nos da esperanza. Este realmente nos da esperanza. Acá nuestro pastor siempre lo menciona y yo lo voy a usar hoy. En Romanos 7 Pablo está hablando de lo que le pasa, ¿no? Y este es el tercer caso. Les voy a leer algunas partes de Romanos 7 aisladas. Dice, está hablando el gran apóstol Pablo. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Si esto no da esperanza, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, parece un trabalengua, pero síganme, se entienden un poquito las ideas. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. En el verso 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Atenti. El gran apóstol Pablo nos va a compartir un principio de vida. Dice que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él se responde,
Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. El tercer caso es el caso del apóstol Pablo. ¿Qué rescato con esto? Pablo sabía fehacientemente quién era, su condición, la realidad de su vida. Se sabía imperfecto, se sabía también pecador, se sabía cometedor de errores, pero también sabía que podía pedir perdón y que se le iba a perdonar. Si en la misma hilera está Judas, está el hijo pródigo y está Pablo, Judas, todos tienen que dar 2 pasos, Judas dio solo 1, el hijo pródigo dio 3, pero el apóstol Pablo dio los 2 pasos que había que dar. Pero los pudo dar porque en su interior no era perfeccionista, no era legalista. Sabía cuál era su condición real y sabía que así, imperfecto, podía reconocer sus errores, pedir perdón a Dios, Dios lo iba a perdonar y él aceptaba el perdón de Dios. Y ahí ya está. No necesitas ni volver atrás ni degradarte. Dios te quiere ahí. Pablo entendió que su gracia y su misericordia se renuevan cada mañana. Cada mañana. Para terminar, la verdad es que tenemos años de ser cristianos y si nos guiamos por lo que nos dice la Biblia, diariamente vamos a lidiar con errores y pecados en nuestra vida. Errores pasados, pecados pasados, presentes, pero también futuros. Tenemos que reflexionar sobre nosotros y sobre nuestra situación, tratando de alguna manera de ubicarnos en alguno de estos 3 casos. ¿En cuál caso estás? ¿Cuál caso maneja tu vida? ¿Te pareces más a Judas, que teniendo que dar 2 pasos, dio solo 1? ¿Por miedo a ser rechazado? ¿O sos como el hijo pródigo que das todos los pasos, pero te sentís tan menos que pedís a Dios que por favor te degrade? Cuando en la mentalidad de Dios no está la opción de degradarte, sino amarte. O estás en la situación de Pablo. Si estás en la situación de Pablo, fantástico, está todo bien. Esa es la condición ideal. De nuevo, ¿en qué situación estás? ¿Cuál es tu caso? La única manera de comenzar una vida nueva, y acá estoy hablando a cristianos, cristianos que necesitamos tener una vida nueva, pero la forma es, primero, ese error, ese pecado que estás reteniendo, soltalo. Abrí la mano, soltalo. Deja que se vaya. Deja que se vaya. No lo retengas, porque cuando lo retenés, como habíamos visto, tenés dentro tuyo una bomba de tiempo. Soltala.
confesalo, largalo. Dios va a perdonar. Dios va a perdonar. Porque como dice el Salmo 111, su gracia y su misericordia son eternas y se renuevan cada mañana. Son muchos hoy los cristianos que están sufriendo. Están sufriendo por ellos y están sufriendo por otros. Porque lamentablemente en la iglesia del Señor ya no se habla ni se tiene en cuenta que Dios es lleno de gracia y de misericordia. Sufren porque, escuchen esto, les están reteniendo el pecado. Les están reteniendo el pecado. ¿Qué significa que les estén reteniendo el pecado? Que no le están mostrando al Dios perdonador, sino a un Dios castigador. Esconden al Dios amoroso detrás del castigo. Es cierto, las dos cosas son ciertas, pero el castigo no es para el Hijo. Al Hijo Dios lo ama.